psicoterapeutas especialistas en adicciones, que van a compartir con nosotros el tema de personalidad adictiva y el sistema familiar. Entonces, yo los invito a que pasen, por favor. Adelante. Y nuevamente lo recibimos con un aplauso, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Roberto, también soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues gracias por la invitación primero, gracias por recibirnos en su casa, y pues es para nosotros un gusto compartir algún tema siempre, y aparte pues compartir desde los, como miembro de esta sociedad tan grande. Qué bueno que aquí existe la apertura pues para hablar a detalle de cualquier tema que compete a las adicciones, y justamente el tema de hoy, personalidad adictiva, pues se aborda desde distintos ángulos, ¿sí? Y bueno, yo creo que les voy a compartir el tema desde mi vivencia personal. Pues ¿Qué no nos conduce hacia una adicción, ¿no? ¿O qué es la adicción, no? ¿Qué es la adicción más bien? Es todo aquello que se hace en exceso, todo aquello que se hace en exceso. Normalmente, pues se tiende a estigmatizar un poquito el término adicción, ¿no? Cuando escuchamos adicciones, de inmediato nos remitimos a pensar en el consumo excesivo de drogas o alcohol, pero no nada más hay adicción a ese tipo de circunstancias, sino justamente la personalidad adictiva sí nos motiva a dejar una y a tomar otra, es decir, que vamos cambiando de ropaje, dicen por ahí los que saben de adicciones. Entonces, pues hay adicción a todo. Hoy en día está de moda los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, todo aquello que realizo en exceso, sexo en exceso, cigarro en exceso, alcohol en exceso, relaciones de confrontativas en exceso, ¿sí? Pleito en exceso, discusión en exceso, algo me pasa, que estoy lleno de ira en ocasiones y tengo que andar a la búsqueda de la gota que derrama el vaso, que colma el vaso, para que existe ese detonante, ¿no? Y así como en la infancia, en mi adolescencia, existió ese detonante, ¿sí? Ya de por sí, dicen por ahí, el niño risueño y luego le hacen cosquillas. Fue mi caso exactamente, ¿no? De crecer en una familia disfuncional, ¿sí? Con esa falta de estructura de padre y más circunstancias del sistema familiar, cuando todavía no había consumo de nada. Sí tuvo que venir el detonante para entonces que impactara algo en mi vida y motivara justamente a iniciar ese ciclo que yo creo que ya todos conocemos, que metiéndonos al ciclo del consumo o de la actitud en exceso, ya adictiva como tal, es difícil salirse de ella, ¿no? Y es repetitiva. Y a veces, a mí me gusta compartir este tema mucho porque a veces no nos damos cuenta, sin querer, pensamos que va implícito en la pertenencia o en la militancia o en mi constancia, en el nuevo hábito, ahora ya que estoy inmerso en este proceso de recuperación, se le puede llamar, o en este proceso de mejoramiento a través de un programa, pienso que ya va a ir implícito el que mis actitudes vayan cambiando y se vayan modificando de tal modo que me pueda arrancar o erradicar mi personalidad adictiva. Yo les puedo compartir hasta el día de hoy que no ha sido así, por lo menos en mi caso, no es así.
Sí dejamos el consumo excesivo de alcohol y de drogas en su momento, pero hay secuelas que van quedando, y no nada más secuelas, sino qué actitudes de mi vida cotidiana me remiten otra vez a estar replicando mi personalidad adictiva hoy en día. Y yo les puedo enumerar varias. Aquello que algunas personas fuera de estos círculos de recuperación en la sociedad también nos conocen, han llegado a confundir y me han dicho, ¿sabes qué? Te admiro muchísimo por tu persistencia. ¿Sí? Ellos le llaman persistencia. En mí es obsesión. Soy obsesivo y soy compulsivo en la mayoría de los actos de mi vida, en su mayoría, ¿sí? Entonces, ahí sigue casi intacta la personalidad adictiva, ¿no? Casi intacta. Y la gente, pues bueno, qué bueno que le llaman así y nos echan flores y nos dicen qué persistente, ¿no? Pero a veces yo creo que el límite de la persistencia y la terquedad está solamente a un paso, y ese es el caso de la obsesión y de la compulsión arraigada en mi personalidad, ¿sí? Entonces, pues yo también soy mucho de la idea de saberme que mientras me mantenga, le dé mantenimiento a algunas áreas de mi vida, me puedo ir, me puedo seguir manteniendo, mejorando cada día, ¿sí? Más no cambiando. No quiero desacreditar ese término de cambio, ¿no? Pero yo creo que en el mejor de los casos mejoramos, no cambiamos, ¿sí? Ha sido mi caso muy personal. Por ahí, dentro del programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, sí dice dónde, cómo y cuándo deformaron mis instintos. Eso es un buen ejercicio y un buen acercamiento. Y sí puedo ir y echarme ese ejercicio de introspección que ayuda mucho, justamente el cuarto paso. Sin embargo, después de hacer ese ejercicio de introspección, van quedando rezagos. En mi caso personal, quedaron rezagos justamente donde la raíz está basada en mi personalidad adictiva, lo que les vuelvo a comentar. Sí está bien, ya no hay consumo el día de hoy, pero qué actitudes tengo de mi vida cotidiana que me llevan a hacer, a replicar esa personalidad adictiva. La replico, ¿sí? Y pues se vuelve uno diestro porque empieza uno a agarrar otros adjetivos con lo que se suavice o se escuche menos agresivo y decir, bueno, pues es que estoy cambiando, ¿no? Estoy en ese proceso de cambio. Y hablando con honestidad, pues tendría yo que darme cuenta en qué áreas he mejorado y en qué áreas he empeorado y en cuáles permanezco intacto, ¿sí? Entonces, ese sería un buen ejercicio de honestidad para mí, a diario, ¿no? Sirve mucho este ejercicio de los grupos de ayuda mutua, porque sí nos permite el espejearnos y el irnos dando cuenta poco a poco en dónde me encuentro, ¿no? Y a veces, aunque se piense que no, y algunos compañeros aseguran que para eso no es el grupo de ayuda mutua, es inevitable la comparativa. De hecho, es importante la comparativa justamente para que se dé ese ejercicio de espejearme y saber en dónde estoy parado yo para mí, sin rayar otra vez en la personalidad adictiva también, que es retroalimentativa de mi ego, ¿no? Porque les puedo platicar otra vivencia a flor de piel, a escaso un año, tener un evento que impactó mi vida a nivel emocionales en varios aspectos, y sin querer y sin darme cuenta y sin percatarme de ello, justamente empezar a retroalimentar mi ego y pensar que soy al único que le ocurrió de esa manera tan impactante, ¿no?
que es al único que le sucedió así y es el único que no se puede restablecer de la noche a la mañana, ¿no? Y al ir al consultorio con mi amigo mi amigo Alonso, pues a veces me caía de peso la sugerencia oportuna y la sugerencia dada, y a veces hasta le decía, oye, no, creo que estás confundiendo, ¿no? Te está ganando tu misoginia, justificando, ¿no? Cuando claramente, pues el terapeuta, justamente porque se encuentra fuera es el que tiene una perspectiva más amplia y es el que en esos momentos puede estar capacitado para asistirlo a uno y darle una sugerencia, más objetiva, ¿sí? Sin tanta tendencia, ¿no? Sin embargo, o no tendenciosa más bien. Sin embargo, quien está padeciendo en ese momento, como yo estaba padeciendo ese desajuste tan tremendo a nivel emocional, una gran pérdida al grado de perder la identidad, así le pudiera yo llamar, ¿sí? Porque hasta ese extremo se transporta la personalidad adictiva, ¿sí? Extremista, en potencia, egocentrista, en extremo, ¿sí? Y otra vez empiezo a yo, y solo yo, y al último yo, y a yoyarme, ¿no? Queríamos, de hecho, compartir este tema desde aquí abajo, justamente para no replicar desde aquí arriba, la personalidad adictiva, tener una igualdad desde aquí abajo, ¿no? Sentaditos, una igualdad, porque justamente esto proporciona el que yo me suba aquí, ¿sí? Propicia en automático, pues que me empiece yo a yoyar y sea retroalimentativo del ego, ¿no? Cuando justamente tengo que romper con ese esquema, si es que quiero o pretendo mejorar, ¿no? Un ejercicio sugerido fue, échate una mirada hacia afuera, ¿sí? Una sugerencia terapéutica fue, échate un vistazo hacia afuera de ti, ¿sí? O sea, afuera lo que da vida, ¿no? No lo que el caminito ya recorrido que ya sabemos, no lo que da muerte, no lo que da desesperación, no lo que da conmiseración, no lo que, porque eso lo sé vender muy bien. Cuando caigo en desgracia, cuando caigo o algo impacta mis emociones, soy diestro para vender la desgracia y nutrirme de ella. Y pienso que esa es una manera correcta de salir adelante, ¿no? Y decir, espérate, no opines, déjame vivir con mi dolor, ¿no? Y aquí sigo en mi dolorcito. Pues sí, es correcto, ¿no? No se va a quitar de la noche a la mañana. Y el proceso de duelos, ahí entraríamos en otro tema, que mi compañero y amigo maneja bien, perfectamente, los duelos no elaborados, y cuando estos no se realizan, de qué manera nos neurotizan. Pero volviendo al tema, me empiezo a ensimismar otra vez, y a ensimismar, y eso no ayuda a salir de ese círculo vicioso, que no me ayuda a mirar hacia afuera, echarme un vistazo hacia afuera, ¿sí? Lo que me pudiera en determinado momento darme cuenta, y me sirvió muchísimo. Les puedo platicar, visitar la cárcel, darme cuenta que la cárcel existe, porque no la vea yo a diario quiere decir que deja de existir, ¿no? Me di cuenta nuevamente que la cárcel existe, pero yendo a la cárcel a visitar a un gran amigo. Ir a visitar un hospital, la sala de traumatología existe, ¿sí? Con huesos rotos, piernas rotas, accidentados, etcétera, y no vamos a buscar el origen de si andaba borracho o no andaba borracho. Hay gente que no andaba borracha y le pasa un accidente de la noche a la mañana y cambia radicalmente su vida. Entonces, dejar de estar retroalimentando mi ego de esa manera, echándome un vistazo, dijeran por ahí, a la desgracia ajena, porque sí sucede, sí pasa, ¿sí? ¿Y por qué soy así? Reniego muchas veces de ser así. Pues es mi personalidad adictiva, ¿sí? El origen, pues pudiéramos fundamentarlo, ¿no? La familia totalmente disfuncional,
y empezar en esa búsqueda de mi identidad hasta finalmente encontrar alguna y media pegada y remendada y así crecer, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces me obsesiono por algo, ¿no? Normalmente este tipo de personalidades, pues somos muy buenos a lo que nos dedicamos, muy buenos a lo que nos dedicamos, ¿sí? Muy eficientes en cualquier tarea que emprendamos. Curiosamente, no la terminamos, pero aquella tarea que nos encomienden, al menos el tiempo que duramos, lo hacemos con demasiada eficiencia, ¿sí? Pero nada más nos desconectamos de eso que distrae, ¿sí? E intentamos, o la vida misma nos confronta, nos lleva a alguna vivencia de carácter personal, y ahí sí ya no sabemos para dónde darle, ¿sí? Como que no hay timón, como que no hay rumbo claro, ¿sí? Y tengo que nuevamente buscar alguna alternativa con lo que pueda yo justificar primero, ¿sí? Y yo creo que hasta desde abajo mi autoestima, ¿no? Y es fácil detectarlo porque yo me doy cuenta que cuando en el trabajo, a lo que me dedico, o incluso en el grupo, en algún lugar, empiezo a entrar en competencia, ¿sí? Eso habla de mi autoestima baja del nivel promedio, ¿no? Eso hablaría de mi autoestima baja y porque estoy apelando a la competencia tanto, ¿no? Si no son carreras, ¿no? Si no son, lo mencionamos mucho, cada quien lleva su propio proceso, ¿sí? Y no son competencias, no son carreras, no es ver quién padece más, quién padece menos, quién la sortea de distinta forma mejor, y mira, él ya le hizo mejor y tú eres peor. Eso es entrar en competencia. O quién tiene en el menor de los casos, en el mayor de los casos se entra de automático en competencia defendiendo la razón y la verdad absoluta, ¿no? Queremos tener la verdad absoluta y eso no es posible, ¿no? Yo, sin el afán de juzgar ni de criticar el programa tan bello que en su esencia es espiritual, el de 12 pasos que ofrece Alcohólicos Anónimos, yo siento que la enfermedad ya nos está alcanzando y nos está rebasando, ¿sí? Entonces no soy de los alcohólicos reformistas, sin embargo siento yo, desde mi perspectiva, que sí requeriría o ameritaría una revisadita al programa y una adecuación, ¿no? Un ejemplo claro que tengo yo ahorita en mano, el programa habla de defectos de carácter, ¿sí? Así lo dice, defectos de carácter, ¿no? Pero en ninguna parte habla de trastornos de la personalidad como tal. Y eso es lo de hoy. Los trastornos de personalidad, gracias, ¿sí? Que tiene tanto padecimiento. Las generaciones nuevas, como ejemplo, nacidas del 2000 para acá, ya son distintas a los muchachos del 2000 para atrás y totalmente distintas a los de generación 70, 80, ¿no? Como mi caso, ¿no? Entonces estamos un tanto desfasados, ¿no? Entonces yo no voy a juzgar ni a criticar el programa. Funcionó bien en su momento, en los años 30, 40, 50, etcétera, ¿sí? Y está muy bien fundamentado y estuvo muy bien asistido de la psiquiatría, la medicina, psicología, etcétera, ¿sí? ¿Por qué no que sea el caso hoy en día? Hoy en día, en este 2017 para adelante, ¿no? Una adecuacioncita, ¿no? Justamente para que la gente tome rumbo con relación a un proceso el cual debe de ir viviendo en carne propia, pero mejor encausadito, ¿no? Más encausadito, más ajustadito, más adecuadito, para que en determinado momento sepamos qué tipo de personalidad tiene la persona que se acerca por primera vez o segunda vez o las que sean, quiere cambiar pero no sabe por dónde darle, y que sea el caso que ni siquiera sepa qué es lo que tiene, como en mi caso, ¿no?
Llevamos 19, casi 20 años de estar inmersos en este ambiente de rehabilitación, no nada más el clínico profesional, pero también convivimos en los grupos de ayuda mutua y una temporada, y sí sabemos de lo que hablamos. El índice de personas que se quedan, que inician una franca recuperación y que se queda para darle seguimiento, empieza como a descender a través de los meses, y muy pocos llegan al año, y si revisamos a los 2 años quiénes están, o a los 5 años quiénes siguen, pues va bajando y va bajando y va bajando, ¿no? Y no podemos seguir como justificando y decir, bueno, pues es que el alcoholismo, la drogadicción o la neurosis es de males más profundos, ¿no? Y pues es que el compañero o compañera que se acercó no hizo lo adecuado. De este lado, de aquí para allá, hagamos lo que tenemos en mano y las herramientas, ¿no? Entonces, podemos hacer mucho. La verdad es que podemos hacer mucho, y sí podemos irle abonando a un proceso, cualquiera que sea. Sí lo podemos ir abonando para que se dé el objetivo, se cumpla, ¿sí? El objetivo terapéutico se cumpla, ¿sí? De compañía. Terapia, eso quiere decir compañía. Entonces, que verdaderamente la persona que se acerca con toda la intención de mejorar su vida, se cumple el objetivo y se sienta acompañada, verdaderamente, ¿no? Y ir dando ese acompañamiento terapéutico paulatinamente, ¿no? Y yo les aseguro que sí se quedarían y se salvarían más vidas, ¿no? Ese es el tema de que siempre las personas que convivimos entre nosotros decimos, es una vida, ¿sí? Es una persona y una vida humana más que se está salvando, y si se salva él, pues se replica, ¿no? Se replica en el sistema familiar, si cualquiera que sea, incluso el disfuncional, ¿no? Porque a veces llegar a pensar que la disfuncionalidad del sistema familiar radica en la ausencia de la figura, porque no está, se murió o nunca estuvo, pero no es así. A veces está la figura, pero no desempeña su rol de manera adecuada, y son esos roles desdibujados donde precisamente quien padece alcoholismo o drogadicción le cuesta trabajo tener una directriz y pensar, bueno, ¿dónde está el dónde mando, ¿no? Carente de la estructura de papá, y pues problemas toda la vida con todo aquello que representa autoridad, y luego del otro lado excesiva rigidez de madre, pues lo va formando a uno de tal manera que cuesta trabajo irla sorteando ya en la edad en la adolescencia, y ya en la edad adulta, ya en la edad esta madura, ¿no? Supuesta madura, ¿no? Y bueno, ya hablar de madurez, tendríamos que cada uno de nosotros irnos y echar una revisada a nosotros mismos para saber en qué áreas somos maduros o en qué áreas no lo somos, ¿no? Pero bueno, yo es lo que les puedo compartir. Vino con nosotros mi amigo Alonso Ramírez. Me voy a permitir presentarlo antes de que nos regale aquí con el tema. Alonso Ramírez Valencia, sociólogo, especialista en adicciones, coordinador terapéutico del Centro Especializado para la Rehabilitación, coordinador terapéutico de Clínica SER, y actualmente director de Fundación Lotus, especialista en adicciones, y esa fundación hoy en día, que se encuentra con sede en Cuernavaca, se dedica a la canalización y referencia de pacientes que padecen cualquier tipo de adicción, no nada más el consumo de fármacos o alcohol o drogas, cualquier actitud que se haga en exceso. Entonces, yo los dejo y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Voy a quitar aquí el micrófono. Voy a pararme por acá, porque si no nada más se me va a ver el puro copete. Buenas noches, gracias por la invitación. Las palabras se confunden con la realidad.
Decía Carl Rogers, uno de los pilares de la psicoterapia norteamericana, se puede interrumpir también la vida con muchas explicaciones, con muchos enfoques, con muchos pensamientos. Hablar y hablar y hablar, decía Kafka en una de sus novelas de El gorila, el monólogo El gorila. Hablar y hablar como expresión de mi esencial mudez. Es la historia de un gorila que apañaron en el África y lo llevaron, es una metáfora, ¿no? Se lo llevaron a Europa, le enseñaron a comer con tenedor, a vestirse con corbata y a decir con permiso, buen provecho y gracias. Y en uno de los renglones del monólogo dice esa frase: y me enseñaron a hablar como expresión de mi esencial mudez. Esa es la adicción, la expresión para no decir. Esa es una de sus acepciones. La otra es adictus, del griego, esclavo, adheridos, pepenados, sometidos a la lujuria, a la mota, al alcohol, al chisme o a uno de los personajes que nos dan identidad. Yo me atrevo a decir a lo largo de mi propia experiencia, la experiencia terapéutica con mucha gente, que la madre de todas las adicciones, así como Saddam Hussein y la madre de todas las batallas, la madre de todas las adicciones es la adherencia a uno de nuestros personajes que nos dan identidad, que nos dan sentido. El tema que me invitaron a hablar es el de sistema familiar, personalidad adictiva y sistema familiar. Entonces, cada vez que se habla desde un personaje. El que usa la tribuna está hablando del personaje, ¿no? De AA, de Alanón, de Alatín, de Alabá o de Alabín Bomba, ¿no? Cada que se habla desde un personaje. Decía Octavio Paz, ¿quién habla cuando hablo yo? A mí me invitaron a participar, a hablar de personalidad adictiva y sistema familiar. Ya al utilizar esas palabras ya es una perspectiva, ya es un personaje. ¿Cuál se imaginan ustedes? Voy a hablar un ratito, no sé cuánto se pueda, para luego hacer retroalimentación. Si me permiten, les propongo preguntas, no toritos, por favor, sino preguntas genuinas a partir de lo que pueda yo expresar. ¿Quién habla cuando hablo yo? ¿Quién habla cuando habla cada uno de nosotros? Una de las magias de los grupos de mutua ayuda, sea el que sea, es que cuando empezamos a oírnos a través del otro, es una experiencia ego-reductora, relativizamos nuestro yo. Pero el quién habla cuando hablo yo es, lo estoy diciendo porque siempre que se habla desde una perspectiva según el personaje del que está hablando. Sistema ya connota un lenguaje, un discurso. A ver, vámonos a concretando un poco. Cada personaje maneja un discurso, una perspectiva que le exige un discurso. Si tú tienes una bronca, tienes un momento en tu vida álgido, ¿no? Desquebrajamiento de identidad, decía Roberto, alguna crisis, una pérdida, lo que sea, vas con un sacerdote y te va a decir seguramente, desde su expectativa va a decir, mi hijo, te hace falta Dios. Vas con un psiquiatra y seguramente va a decir, no, te vamos a hacer un electroencefalograma, porque vamos a ver qué pasa ahí con alguna conducta que tienes, a lo mejor es una situación psiquiátrica. Vas con un neurólogo y te va a decir, seguramente te falta litio. Vas con un sociólogo o te vas con un psicoterapeuta, te va a decir, vamos a ver qué onda con tu entorno familiar, con la naturaleza de tus vínculos, cómo te relacionas, cómo ha sido tu vida, tu circunstancia. Ahora, todas esas perspectivas, todas tienen razón. Ninguna perspectiva tiene el monopolio de la verdad, de la apreciación total. Esta multidisciplinariedad que debería ser disciplinada para poder ayudarnos los unos a los otros, sigue siendo hoy en día un gran reto, tanto en los grupos de mutua ayuda como en las ciencias sociales y las ciencias psicológicas, la clínica y la terapéutica. ¿Me explico? Siempre hay esa tendencia, que es parte también explicable, de sentirse que tenemos el monopolio de la perspectiva más cerca de la solución total. Bien, entonces, utilizando el personalidad adictiva y sistema familiar, desde ahí voy a hablar. Voy a hablar desde la perspectiva de mi oficio, que es la psicoterapia, que bien decía ahorita Roberto, es compañía, es facilitar. No, el terapeuta no apadrina. El padrino
habla o debe hablar, debe relacionarse con el lenguaje del corazón. Te escucho con el corazón y te hablo con el corazón, quizá te hable de mi caso personal para que te inspire a ti y pueda, como un faro en ese piélago de duda, orientar tu camino. Maravilloso, la magia. La psicoterapia, el psicoterapeuta no es mejor ni peor. El psicoterapeuta utiliza técnicas de conversación para que el consultante se vaya percibiendo desde otra perspectiva que no sea la de él mismo hacia sí mismo. Vernos desde otra expectativa. El que tenga más perspectivas en torno a un solo asunto tiene más margen de maniobrabilidad, de tomar decisiones. Y la angustia disminuye porque ya no se centra en su propia autopercepción o la percepción del problema que le aqueja. Bien, entonces, sistema, ¿por qué? La familia es un sistema. ¿Por qué? Porque cada miembro del sistema, desde cada miembro de la familia, depende de uno del otro. Nos guste o no, es codependencia. Un sistema familiar es, dependo, mi estado anímico, mi estado emocional, mi identidad. Obviamente, si le va mal a mi hijo, tiene que afectar mi estado anímico. Si se enferma un miembro de la familia. También es un sistema porque son alianzas, es una historia de traiciones, de encuentros, de desencuentros, de infiernos, de cielos, de divinidad y diabolicidad. Las peores relaciones se llevan dentro de la familia, siendo empíricos y realistas, y las más maravillosas y enriquecedoras del alma también. La familia es el infierno, pero también es el cielo. Sartre, un filósofo de los años 60, decía, el otro es el cielo. Más bien al revés, él decía, el otro es el infierno, así es. Hace mucho tiempo estaba trabajando en algún lugar, un centro de rehabilitación, y desafortunadamente en México no hay lugares, realmente no hay lugares buenos, diría yo, para el tratamiento de pacientes psiquiátricos. Y entonces pues se tiende mucho a revolver con el paciente adicto o el usuario adicto a pacientes psiquiátricos en los centros de rehabilitación. De alguna manera pues los incorporamos, ¿no? Los usamos como material terapéutico, no queda otra, pero había uno en especial que llegaba, que siempre lo recuerdo y me gusta mencionarlo porque pues ya sabes cómo llega, ¿no? Si ustedes sepan, ¿no? Con los pelos para acá, un ojo para allá, todo raspado, todo. Y yo dije, bueno, pues con que no se me eche encima mientras trabajo, no hay bronca. Y así empezaron varios días. A la tercera semana levantó la mano y dije, bendito sea Dios. Dije, adelante. Y dice, maestro, hazme el favor, dice, maestro. Creía que era una escuela. Dice, maestro, ¿qué es el infierno? Y pues yo me acordé de el que te desacredita, el que no compra tu personaje, el que se ríe de ti, el que te traiciona, el que no se enamora, el que no te quiere como quieres que te quiera, no me quieres como yo quiero que me quieras, el que no cumple mis expectativas, el que no hace lo correcto, el que está mal, el que tacha mi hoja, el que tacha mi identidad, es el infierno. Y entonces dije ya, pues que se queda parado y me dice, ¿y el cielo? Puta, pero yo como soy yo, pues a fuerza que le completé a Sartre, ¿no? Y le dije, el otro, el que te apapacha, el que te consuela, el que te escucha, el que te compra, el que te aplaude. Y yo normalmente hago lo siguiente, porque eso va hacia la cuestión de la personalidad adictiva y cómo se va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, apláudanme, por favor, apláudanme así físicamente. Ahora, abuchéenme. Regresen las entradas. O sea, todo aquel que tacha mi identidad es el ojáis de la historia. Es el traidor, es el que me cae mal. Y todo aquel que me acepta, que me compra mi autoimagen y lo que yo quiero que cómo me perciban, ese es buena onda. Hasta me puedo enamorar de él. ¿Cómo se desarrolla la personalidad adictiva dentro de un sistema familiar? Entonces, el sistema familiar es la historia de un intento de comunidad, ¿no? De un intento de comunidad que tiene fundamentalmente la intención de cumplir ciertas funciones. La familia funcional es la que en un grupo donde cada miembro de la familia come, se tapa en un techo, se viste y tiene identidad que se dan mutuamente.
Yo soy papá, yo soy hijo, tú eres la mamá. Y cada rol está definido. Hay gente que practica la vida individualmente, tiene su espacio. No está tan en función del otro, se acompaña, no se encima. Ese es el paradigma, o sea, el prototipo de una familia que funciona. Y saben, señores, sí hay familias que funcionan. Muy pocas, la minoría, pero sí funcionan. Sí hay gente sana. Pareciera que no, pero sí. Eso es la minoría. La disfuncionalidad, entonces, es justamente lo contrario, donde no hay un exceso de autoridad, autoritarismo, o hay una permisividad total. Ahorita hablaba Roberto de los millennials, que se llaman, los que nacieron del 2000 más o menos para acá. Es otro rollo de sistema familiar. Entonces, a eso también podría ahorita referirse Roberto, acerca de cómo abordar, qué terapéutica, qué compañía, qué facilitación se tendría que hacer en el timing, en el alma colectiva actual de los chavos. Ballenas de Japón, por el amor, por la libertad, ¿no? Y por la injusticia social, ¿no? Nos dábamos un toque, ¿para qué? Pues para eso, para cantar a los grillos, a la luna y a las estrellas y al futuro de la humanidad. Pero pues hoy, pues en primera vez, lo que se habla aquí mucho del poder superior, ¿no? Haciendo un poco de broma, diría yo que el poder superior pues es el Oxxo. El Oxxo es su poder superior y el proyecto, la utopía, ¿no? Ese gran proyecto de libertad, de justicia y de fumar mota cantándole a los grillos y a la poesía, esa magia, esa intención idealista, pues ya fue. Ganaron los malos, ganaron los frívolos, ganaron los superficiales, los del Necaxa contra el América, los del totalmente Palacio, los totalmente ñeros, pero ganaron los superficiales. La generación millennials, que son del 2000 para acá, y un poco antes también, el abordaje para ellos es distinto. Estoy diciendo todo esto porque el sistema familiar ya empezó a morir desde los 60. La familia paradigmática, tal y como nosotros la conocimos, ha estado en declive desde hace 50 años. Ya David Cooper, no Alice Cooper, David Cooper, en inglés, ya hablaba en su libro en los 60, la muerte de la familia. ¿Por qué en los 70, en los años 70 en México, se inventó, se empezó a hacer, más bien se hizo, la Dirección de Integración Familiar? Pues la familia como tal la tenemos en nuestra mente, pues ya nada más está en nuestra mente. Yo trabajo con muchos adolescentes, tengo muchos años trabajando con la gente empíricamente, hacia de ojo a ojo, con las familias, y ustedes no, según ahorita estaba yo escuchando, la mayoría de ustedes son asesores dentro de las experiencias de cuarto y quinto paso, ¿no? Son padrinos, entonces saben del dolor humano, saben de la ausencia de autoridad sobre de los chamacos actualmente. Hay una tendencia tremendamente marcada en una falta de autoridad, para mí muy alarmante, porque pues de unos 5, incluso muy poco, unos 5 o 6 años a la fecha, bueno, yo trabajé en el DIF de Cuernavaca, allí es donde trabajo, llegaban chavas, ¿no? Pues son chavas de 30 años, con hijos de 14, 15 años, pero les habían puesto una madriza. Pero así de ojo moros y costillas rotas, y no una vez, sino varias, a la mamá. En nuestros tiempos eso era imposible, se te va a sacar la mano, nos decían. No olvídate, entonces hablando con el chavo, pues ya a veces que hay que generar empatía, hay que hablar con el lenguaje así, le digo, ¿qué onda? ¿Qué tranza, hijo? ¿Qué? No, pues no, le digo, ¿qué? ¿No te pasaste de lanza, no? Se queda como pensando, dice, ella empezó. Y dice, se da cuenta, ya dice, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué crees que haya pasado? Dice, es que ya oí varias terapias, va a ir varias cosas, y yo creo que le pegó no a su mamá, porque yo también lo insultaba como si fuera una compañera de su salón.
No digo aquí porque no, pero, o sea, insultos así de hijo de esto, el otro, gordo, marrano, o sea, como una mamá no insultaba a sus hijos. Entonces, todo eso que estaba ahorita diciendo, se ha desfasado. Hacer una terapia hoy, no es tanto que el programa desde el punto de vista tenga que actualizarse, obviamente es experiencia humana acumulada, no, es más bien cómo abordar la realidad actual, cómo entrar al corazón de alguien, hay que quitarse los zapatos. ¿Cómo entrar al corazón de un adolescente? Pues quitándose los zapatos del yo, de la personalidad y de la adultez. ¿Cómo generar autoridad y no autoritarismo en un chamaco actual? Ese es el súper reto, un reto enorme. Hay que tener talento, hay que tener humildad, hay que tener información, hay que tener práctica, hay que tener timing, feeling, hay que tener vocación incluso, para imaginar la perspectiva del otro. ¿Cómo verá el mundo hoy un chamaco 2017 que tiene 15 años? Hace mucho, ¿no? Estaba trabajando en una clínica donde hay una enfermedad, te agradezco mucho, muy amable. ¿Sí la puedes abrir, por favor? Gracias. Hay una enfermedad muy rara, que eran dos chavas estaban treintonas, pero estaban así de este tamaño. O sea, no eran enanas, no me acuerdo cómo se llama, pero son así como de, no sé, 70 centímetros o menos, 50 centímetros, medio metro. Eran hermanas y se caían gordas. Una acusaba a la otra de frívola. Ay, es que esta, una vocecita así chiquita, ¿no? O sea, es que esta no quiere salir de Liverpool. Y la otra decía, ay, es que esta se siente puro Coyoacán, puro Frida Kahlo, y ya veces a esa onda así, ¿no? Y entonces, en las juntas la junta de staff, de gente que trabajamos ahí, pues empezaron con ese protagonismo de que casi hablaba Roberto del protagonismo que caracteriza a la personalidad adictiva porque tiene una historia de frustración. El protagonismo es la expresión de la frustración. Y pues aquí tenemos la tribuna, que es un cacahuate a nuestro diablo protagónico que todos necesitamos dar. Pero entonces estaban ahí los terapeutas diciendo, que estaban diciendo que a ver, la mejor opinión, como toda reunión de egos, ¿no? El terapeuta más sabiondo, más acertado, el que tiene la mejor expectativa, de la perspectiva. Imaginamos qué tan lejos está la taza del baño. De 40 centímetros, creo que digo que medio metro, 40, bueno, es como 50 centímetros. ¿Cómo verá el mundo una persona a sus 50 centímetros de estatura? Es como cuando me decían a mí de chiquito, ¿y cómo están las cosas por allá abajo, no? O sea, ¿cómo se verá el mundo desde el otro? La famosa empatía. Bueno, la personalidad adictiva se va formando, podemos decir factores comunes, podemos decir teorías, generalidades más bien, y pueden ser acertadas. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de los años de trabajar en esto es que cada proceso, cada persona tiene un proceso individual, pero utilizando el lenguaje, que es inevitable e indispensable, sí podemos decir que hay una constante, el miedo, y una equivocada respuesta al miedo. El miedo es la historia del hombre, es la historia de las sociedades y la historia de cada individuo. Cuando la persona, ¿no? Porque ya que hombre y mujer, cuando la persona nace del cuerpo de la madre, nace con miedo. Salen al chamaco y lo primero que darle así para que jale aire, ¿no? Para que jale aire y llore, y sienta la vida, sienta el miedo, y te ganarás la vida con el sudor de tu yo, de tu interpretación y la respuesta que le des al miedo que vamos sintiendo a través de la vida. Fuimos expulsados del paraíso, es decir, de la seguridad total. Y lo contrario a la seguridad es el miedo. Entonces la historia del hombre es la historia del miedo. La esencia del desarrollo de la personalidad es el miedo. Personalidad es una palabra que se refiere a nuestra forma de responderle a los demás, a lo demás, al frío, a la noche, al rechazo, al aplauso, ¿no? al reconocimiento, a la soledad, al calor, al dinero, a la ausencia de dinero, a la vejez, al recuerdo, a la noche, a los animales, a la ciudad, a la traición, a la lujuria, a la vida y a la muerte. La personalidad es una palabra que se queda corta. Las palabras siempre se quedan cortas frente a la vida, frente a su misterio, frente a la vida y su misterio.
Entonces, la personalidad es una palabra que se refiere a cómo aprendemos a ser con los demás, ¿no? Entonces, la esencia de la vida equivocadas. Voy a poner un de los miembros de la familia que tienen un agresor en la infancia, en la infancia de los que hay está la esposa, están los hijos, están los integrantes, y hay un alcoholicote, agresivo o no agresivo, o un agresor aunque no sea alcohólico. Cuando lo que define a un sistema donde hay un alcohólico o una gente agresiva, es sobre todo alcohólico, es su impredecibilidad. No se sabe, los miembros de la familia no saben, niños, medianos y grandes, mujeres, todos, no saben cómo va a llegar el borrachote. Si va a llegar repartiendo bombones, besos, caricias, dinero o madrazos. ¿Sí recuerdan? Ya sea que sea alcohólico o no. Entonces todo se acomoda porque viene alguien impredecible, ¿no? Bájale a la tele, ¿no? Acomoda, calienta la pancita, caliéntale las tortillas, acomoda las cosas porque ya va a venir y quién sabe cómo llegue. ¿Sí me siguen? Eso lo vivimos casi todos, ¿sí es cierto? ¿Verdad? Entonces, eso es control, señores. Aprendemos a controlar en aras de lograr uno de los rasgos de la personalidad adictiva. La controlitis no nada más es que el otro te haga caso en tus indicaciones, sino es querer que a fuerza el otro esté bien. El otro debe estar bien, emocionalmente, le debe ir bien. Control es que también pretender que el otro siempre esté bien. Ahí empieza, ahí es aquí AA nos está dando la propuesta, la aceptación de que somos impotentes frente al otro, frente a la vida del otro, frente a la enfermedad del otro, frente a la forma de ser del otro, frente a un chingo de cosas, somos impotentes, pero nuestro miedo nos hace justamente tener ese rasgo de personalidad adictivo que es producto del miedo, y es la cuestión de querer el control de la vida, de los demás, del futuro y de la seguridad. ¿Qué pasa con esa tendencia? Frustración. Y el frustrado, sigue la secuencia, ¿no? El frustrado quiere que todo a su alrededor fracase para justificar su mediocridad. El frustrado se hace protagónico. Como dice Elizondo, ¿no? El de la borrachera seca. En la boda es la novia y en los entierros es el muerto, ¿no? El protagónico siempre es la estrella del programa. El protagónico brilla. El protagónico se burla. Su sentido del humor es sarcástico, es hiriente, es burlón. El protagónico intoxica, opaca, y se opaca a sí mismo, intentando brillar. Entonces, el sistema familiar se va dinamizando, se va enfermando a través de las respuestas de cada miembro de la familia al miedo inherente a la vida. Bien, hay muchas cosas. Yo quisiera, para que platicáramos todos, y así como que me organizo más, ¿no? Que me hicieran preguntas, porque ahora sí me gustaría continuar diciendo, bueno, ¿qué hacer? Porque podemos, puede ser aburrido o interesante, describir el por qué llegamos a ser adictos, ¿no? Y con la familia funcional, la disfuncional, y dar una serie de perspectivas, pero es ¿qué hacer? ¿No? Sabemos, ustedes lo saben más que yo, que ustedes acompañan, asisten a que la gente exorcice, ¿no? Haga catarsis, haga una limpieza, diría Lupita D'Alessio, una limpieza al armario, ¿no? Que pueda sacar, ¿no? Y luego reinterpretar, porque te ganarás la vida con el sudor de tu interpretación.
cómo reinterpretar después de la catarsis. Si hay catarsis y una una reinterpretación deficiente, como que el proceso terapéutico se ve truncado. Por ejemplo, guacareamos o hacemos una catarsis de los abusos del papá o de ¿cuál es la terapéutica? ¿Cuál es el acompañamiento? Afortunadamente, la sociedad, la socialización es la mejor. Yo, si quisiera ser lapidario, contundente o atajar el camino de mi discurso desarticulado esta noche, es ¿cuál es la práctica? Porque no es el entender las cosas. Lo sano y lo enfermo, que ya empieza a ir una cuestión de términos y de ideología. Amplía, ¿qué es? ¿Cómo con nosotros y en los demás una vida más amplia, una personalidad más amplia? ¿Cómo desadictivizar la personalidad? ¿Cómo desprotagonizarla? ¿Cómo asomarse afuera de sí mismo? Porque así, yo soy sociólogo, soy un hombre académico y todo, pero estuve en un centro de rehabilitación hace 17 años, en un anexo, donde, imagínate qué proceso tan interesante. Yo llegué a un anexo después de estudiar sociología, y ustedes saben que en estas carreras pues se lee mucho, ¿no? Y se sabe esta cosa, y que Diderot, que Montesquieu, que Marx, y que la economía, y que, ¿no? Y todo eso, y de repente te ves ahí sentado sabiendo tanta cosa, qué maravilla. Qué gran lección, qué gran lección. Y eso me ayudó a saber que el conocimiento en sí mismo no garantiza la... Entonces, cómo hacer que el otro haga la vida en vez de pensarla y hablarla, porque eso es ampliar nuestra vida, ¿no? ¿Cómo entrenarnos para ver afuera de nosotros? ¿Cómo entrenarnos para percibir al otro? Decía yo, chamaquito de 15 años, o las personas estas de esta estatura, pues a los terapeutas les gustó la presentación que hice. ¿Te imaginas para llegar a la taza de baño de las mujeres estas? Bueno, imaginarse el mundo desde el otro. Esta es una práctica que amplía nuestra vida. Y es una práctica que si la llevamos después de hacer escrituras, y si las damos a nuestros asistidos, como una sugerencia, como un gimnasio actitudinal cotidiano, que sea esto una suerte de gimnasia actitudinal. Una gimnasia actitudinal que consiste en practicar, no nada más en desear y en poder entender, sino practicar, imaginarse cómo ve al otro, cómo ve el otro la vida, cómo la vive, cómo la siente. Que practiquen la vida cotidiana de tal manera que practiquen da sentido y me da identidad a mí. Por eso es un sistema familiar, porque el significado que nos damos unos a otros nos da sentido en nuestra vida. Yo soy el hijo, tú el papá, tú la abuela, tú el hijo y tú el nieto, y él es el perro y él es la sirvienta. Pero detrás de la sirvienta no hay una mujer, o es un misterio, es una persona. Detrás de la abuela hay una persona, ¿no? Detrás de la mamá hay una persona que también tiene lujuria, que tiene miedo, que tiene alegría, que tiene misterio, que tiene es otra versión de mí. Es otra persona. No sé si estén captando mi propuesta, es decir, ver al otro no solo por lo que el otro es para mí, sino chismo real. Es como el otro, es como las olas, sube, baja, es como las nubes, se forma y se... Pensable.
ella, soy yo, tú, somos los mismos. Quien habla cuando hablo yo, pareciera Cantinflas, ¿verdad? Pero es más una invitación a una mente metafórica, ¿no? Una mente paradójica, sí y no al mismo tiempo. El chamaco, ¿no? El chamaco, el hijo. Ese es el gran drama. Yo veo como la gente que mis otros mamá por teléfono porque están lejos. Serie de prácticas que puedan lograr ampliar la vida de la familia, ampliar la vida individual de cada miembro, generando individualidad, generando responsabilidad, generando una práctica que es el antídoto frente a la soledad, que es la compañía. La gran pregunta o el gran reto es cómo lograr acompañar, no solamente lo que es a nivel terapéutico profesional, cómo lograr acompañarse dentro de la familia, ¿cuál es una familia funcional? Pues la que se toca mucho entre ellos, se ven a los ojos cuando hablan, se pelean y se despelean rápido. ¿Se pelean? No, una familia funcional no es la que se sienta a comer Choco Crispies todas las mañanas, según Televisa. Una familia funcional tiene, el otro miembro de la familia tiene amigos que yo desconozco. No es de que, pues es que eres mi hijo, tengo que ver todo, eres mi mamá, eres persona. Pero haya dado algunos elementos, aunque sea desarticuladamente, para provocar algunos comentarios y preguntas y quizá podamos aterrizar un poco más la propuesta que venimos a hacer. La propuesta que venimos a hacer es, las palabras se confunden con la realidad, no nos envolvamos en un mundo de ellas. Todos tenemos un cachito de la verdad y de la mentira. Deberíamos, ese es un gran proyecto académico, terapéutico y en todos lados, tener una multidisciplinariedad, o sea, muchas disciplinas que cada una de su enfoque podamos tomar lo que nos sirva de cada una de ellas. Lo que comentabas allá afuera, antes de entrar, ¿no? Es decir, que ciertas modalidades de los grupos de mutua ayuda se echan los unos a los otros como si el otro no sirviera, ¿no? Y eso no nada más ocurre en las comunidades terapéuticas, sino también recurre mucho en la academia, en las clínicas, en las universidades, en las corrientes teóricas, filosóficas, ya no se diga en la política. Pero pues, vemos, ¿no? Pero si nos ponemos menos defensivos, nos damos cuenta de eso, ¿no? Que inicialmente. Tú llevas un paciente con una cierta sintomatología. El resultado de una historia de respuestas equivocadas al miedo. Y otra propuesta es, como alternativa, entrenémonos mutuamente a percibirnos no solo por el significado que tenemos unos con otros, sino como lo que somos, un misterio los unos con los otros. Esa sería en general la propuesta que desarticuladamente hoy he tratado de dar. No sé, por favor, ayúdenme haciendo comentarios o algunas preguntas concretas. Que no sean toritos, por favor. Por favor. Comentabas acerca de esta conducta adictiva donde una de las características es el miedo. Sí. ¿Quieres este? No, está bien. ¿Está bien? Sí. Perdón. Comentabas acerca de que una de las características adictivas es el miedo. Y también hablabas de propuestas.
¿sí? Una de las propuestas que se le quiere dar vida en estos grupos, por lo menos aquí, es empatía. Yo no voy a sentir ni a pensar lo que el otro siente o piensa, pero sí de un respeto a la individualidad del otro para tratar de ser mejor con lo que yo pueda transmitir, o mejor todavía, mostrar con ejemplo el cambio de vida que uno ha sufrido después de venir del miedo, después de venir del consumo, después de venir de esa ausencia de fe como propuesta para este cambio positivo en este tipo de grupos. Sí, una vez sembrada la semilla de la fe, la bronca es la reproducción de ella, mantenerla. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Si no salgo a ella, no llego a mí. Nada más se nos repara el ego y otra vez la fe se diluye. La vulnerabilidad, los periodos de pérdida, por eso en AA se dice la piedra angular del crecimiento es el dolor, porque en esos momentos de vivencia, de vulnerabilidad, es el espacio donde se abre la posibilidad de que el amor y el miedo se junten. El resultado es la fe. Cuando el miedo y el amor se juntan, el resultado es la fe. Ninguna de las emociones sobran, ninguna es mala. El miedo es la esencia y la sustancia de la vida. Lo malo no es el miedo, sino el exceso de él y el mal uso de él, al igual que la ira. La ira y todas las emociones tienen un uso creativo y uno destructivo. El uso creativo de la ira es la eficiencia, la acción, la decisión, el poner límites, por ejemplo. Y el uso destructivo de la ira, pues, sabemos, es la agresión, la destrucción. No nada más lugares, decía, yo decía, iba yo a decirlo porque no platicaba mucho allá afuera de la banqueta, pero hay mucha gente, tú convendrás conmigo, que practica la vida muy cerca del programa de 12 Pasos sin conocer los grupos de autoayuda. Mucha gente practica el programa y no tiene una menor idea que existan estos grupos, ni que esté redactado de esa manera. La que está haciendo quesadillas, salsa o verde, verde o roja, le echa queso, hace, brinca, se ríe, vive, suda. Gratitud, porque mucha gente habla de gratitud, pero la gratitud es lo que, o sea, date cuenta que estás vivo, ¿no? La mayoría son chamacos, porque yo he tenido una experiencia ahí, ¿no? De no estar yo, sino de un familiar. Entonces conozco la cárcel como familiar. Porque su hijo no le hace caso, por mal de amores, ¿no? Por vacíos, por algo que pulula debajo de su piel y no sabe qué es, por una extraña añoranza, por un lleno de
vacío, por darle una oportunidad al terapeuta, dada la bondad de mi corazón, por cosas inciertas que la gente busca, pero cuando busca y se abre esa puerta para que entre algo, es en momentos de fragilidad, de pérdida, de dolor. Por eso Obrea lo dice. Pasaron varios meses de la cárcel y ya se le olvidó. En el anexo se le diluyó, ¿no? Practicar las virtudes o los valores que acrecientan nuestra alma, cultivar el alma. Hay un libro, porque más que un libro es una mirada y una experiencia enormemente valiosa de un terapeuta inglés que fue sacerdote, se llama El cuidado del alma, de Thomas Moore, de editorial Urano. Ese libro me cambió mi forma de hacer mi trabajo y intentar hacer mi vida y de hacer el trabajo con los demás. No nada académico, de esos libros maravillosos que donde abras te dicen algo, ¿no? Ya ves que no tienes que leerlos desde el principio. Y él habla de mucho de la cuestión de la mitología, porque tú sabes que el discurso psicológico se nutre mucho de la mitología griega por alguna razón retórica. Pero él menciona a Ficino, un filósofo del siglo XI, que como médico, ¿no? Y dice el libro, dice él, que según el padecimiento que tuvieran sus consultantes, él los mandaba a caminar por cierta vegetación. Usted está muy madreado de tal cosa, váyase a caminar por los abedules. Usted váyase a la playa. Usted váyase a los cipreses. Usted váyase a la chingada. No. O sea, los mandaba a caminar por diferentes lugares. Y el alma y la fe. El alma no como una entidad religiosa, no, el alma como el sacudir un trapo que estás en el lavadero y que te llega la brisa. ¿Eh? ¿Lo qué? Etéreo. Podría ser. Al mismo tiempo, lo que es la vida en el instante, ¿no? El ajonjolí, las enchiladas. Claro, con verde o roja. El alma es el arete, el filtreo. Aunque no sepa, por ejemplo, va el metro para acá, ¿no? Y el metro para allá. Vas recargadito en una ventanita, la de allá o el de acá, o sea, dos contra, o sea, melón o sandía, perro chico. ¿No? Esa magia, esa alma. El alma es la y se va mi vida. La vida se aleja y nos deja llorando quimeras, decían los panchos. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. Y se va el metro y me voy yo y la vida se va. Decía justamente John Lennon allá por el 72. De vida con el mutua, acompañar, ¿no? Algún otro
hacerlo fácil en un grupo? Llegar como si fuera la primera vez, diario, aunque llevemos 10, 15, 20 años asistiendo. Ese es el gran reto. Protagonismo, o sea, ahí no es fácil, no es fácil. Pues habla mucho de practicar la humildad como una práctica. Yo lo acabo de decir, aquella persona que tenga 10, 15, 20, 30 años frecuentando, asistiendo a los grupos de mutua ayuda y tenga esa actitud, ¿no?, cercana a la de la primera vez, ese sería el mejor antídoto frente al sistema de creencias que se va como perceptiblemente llenando de autoimagen dentro de los grupos de mutua ayuda. Mucha gente se ahuyenta por eso, mucha gente se ahuyenta por eso. Por lo bueno que aquí no hay nuevos ahorita para poder decir eso. Cuidado con eso, porque sí se ahuyenta la gente. La gente, lo más valioso, ustedes convendrán conmigo, es esa magia de que cuando la gente llega y se siente arropada, comprendida, ¿no?, protegida, no juzgada, arropada, pues, ¿no? Su cafecito, Panchito, digo, sí, su cafecito a Panchito, Panchito, ese abrazo. Pues yo cuando llegué también, yo dije, oye, ¿qué onda esta comunidad? ¿Qué onda? ¿No? No, ese contacto físico rico, amable, te llevo, una cosa maravillosa. Ya luego, si perceptiblemente o se puede, la gente se va llenando de una autoimagen, de una personalidad dentro de aquí, que si bien es útil, porque es como una figura paterna. Qué bueno que dices eso, porque me da pie a decir que las figuras que no hubo en tu casa, sí las completas en las instituciones sociales, incluyendo los grupos de mutua ayuda. Hablando un poco teóricamente, la formación de la personalidad está determinada por la relación que hay entre lo materno y lo paterno. En nuestra cultura, hasta hace poco, lo paterno nos daba la capacidad de esperar, de ser disciplinados y recibir límites, es el papá. Y lo materno nos daba la seguridad básica que nos da el apapacho, la comida, el abrazo. Esa era la función fíjate, ya hablo de pasado, era la función de la mamá, ¿no? Mi hijito, vente para acá, dale de comer, pero el papá era el de, órale cabrón, chíngale. Entonces, mucho de ese paradigma se puede ver en la religión en México. En los últimos, ya como un enfoque sociológico, el Dios católico es mucho es materno, porque hagas lo que hagas, Dios te cobija, te ama. El Dios inglés, protestante, el de Inglaterra, el de aquellos, es gáname. Entonces, por eso esas sociedades tienen otra, incluso puede ser causa del desarrollo económico que han tenido, o sea, son más de chíngale, gáname. Entonces, entre el equilibrio que hay, o el desequilibrio que haya, entre lo paterno y materno, es el resultado de una personalidad endeble o fuerte, ¿no? Entonces, cuando la gente ve eso, dice, uy, pues ya está todo perdido porque ya tengo 15, 20 años o 30, y mi familia, mi papá fue o muy permisivo, o no estuvo, decían, ¿no? O fue autoritario, o hubo una disfunción en torno a... Pues, ¿qué creen, no? Que afortunadamente, ¿no?, la práctica de la comunidad creativa, que sería la socialización creativa, que es lo que se hace en estos grupos, y debe hacerse en estos grupos. Aquí es socializar creativamente. Sí, y vamos encontrando, nos demos o no cuenta, consciente o inconscientemente, buscando inconscientemente y encontrando a veces, ¿sí?, personas e instituciones a través de las cuales completamos figuras que traemos de la infancia inconclusas. Ese es el padrino, por ejemplo. El padrino es indudablemente una prolongación de la figura paterna. Por supuesto que es la prolongación de la figura paterna. Y el grupo, ¿sí?, el cobijo es la prolongación de la mamá, de lo materno, que da seguridad. La gente que no tuvo mamá, ¿no?, la gente que no tuvo suficiente madre, es insegura. Le da miedo, es tímida, demasiado, no por esencia, sino por aprendizaje. El que no tuvo papá es un güey que no acaba las cosas que empieza, no es disciplinado, no tiene la famosa intolerancia a la frustración. Entonces, no es ningún secreto, ni hay que ser terapeuta ni psicólogo para saber que buscamos muchas veces nuestro papi, nuestra mami y nuestras parejas. Buscamos sin darnos cuenta completar lo que llaman la terapia Gestalt, figuras. Gestalt, que es una palabra alemana que quiere decir figura. Y entonces la Gestalt dice que traemos figuras no resueltas desde
de la infancia, como estas, la relación con el papá o con la mamá. Entonces esas figuras, dice, el axioma dice, la Gestalt tiende a completarse por naturaleza. O sea, si yo suelto esto va a caer, ¿no? Así por naturaleza las figuras que traemos pendientes quieren resolverse, por eso te enganchas con quien te enganchas. Por eso te enamoras de los mismos tipos de cabrones que te enamoras. Y tú dices, pero ¿por qué me tocan así? Pues es que tú te los estás justamente seleccionando de esa manera. La vida, a través de la gente que vamos conociendo y las instituciones que vamos frecuentando, nos dan la oportunidad de completar las figuras que traemos no completas en nuestra infancia. Entonces, dice, a desmantelar nuestros sistemas de creencias. Primero hay que identificar que de afuera nos viene la solución. Esa es una, ¿no? Alivio, que todo lo rápido es mejor. También es parte del sistema de creencias. Alivio, en nuestra cultura fast, rápido. La cultura fast en el que el avión más rápido, el internet más rápido, todo lo rápido es lo mejor. Y justamente desde Oriente nos gritan, pero ¿qué pasó? Tienen una apología enorme, rápido es lo mejor. Y ese es parte del sistema de creencias. Y la otra es ser el mejor, la competencia, ser el mejor. Pero bueno, tu comentario me dio pauta a comentar eso. Sí, buscamos resolver esos huecos en nuestra estructura psicológica sin darnos cuenta muchas veces. Adelante. Yo tengo una pregunta, tal vez un poco extensa, pero vaya, no es ni queja ni mucho menos, ¿no? Al final del día tuvo que pasar porque tuvo que pasar, pero estaban comentando mucho sobre la frustración. Sí. Sobre prácticamente la ignorancia hace que yo me maximice mis idioteces, ¿no? Esa es la palabra para mí correcta, ¿no? Maximizar mis tonterías al paso de mi caminar. Vaya, hice por conocer, por prepararme, precisamente para maximizarme, ¿no? Y al contrario, me fui bajando cada vez a cada peldaño y no me fue agradable. Aquí. A base de mi ignorancia, fui permisivo hacia esa situación. Conforme fue pasando el tiempo y me empecé a documentar por mi cuenta, por mi parte, ya no me agradó, porque pues ya tengo canas, ¿no? Me conocieron aquí unas personas hasta chavalón, ¿no? Entonces, al comenzar un proyecto, lo primero que dice, pues los viejos de esos tipos de lugares, ¿no? Vaya, ¿sabes qué? Este es un fariseo, patio el pesebre, y al punto que quiero llegar es cómo lograr que esa frustración, a base de la ignorancia, se pueda desequilibrar, se pueda quitar ese tabú, ¿no? De que ya no sirves para nada, güey. Sí. Sí. Necesitamos, para no decir necesitas, pues se oye muy así, necesitamos revisar constantemente nuestro concepto de éxito. Cuando la gente llegamos a pedir ayuda, es porque nuestro concepto de éxito ya no funcionó. El concepto de éxito que te trajo a AA. Tu concepto de éxito que tenías antes te trajo a AA. O sea, desde
entre todos tenemos que reciclar y redefinir un concepto de éxito nuevo. Por eso hablé hace rato que tengas o no dinero, es decir, yo y mucha gente como yo, y ustedes me entienden también, ante la sociedad somos fracasados. O sea, yo tengo 47 años y no tengo un clavo, no tengo patrimonio, no tengo nada, pero me considero una persona exitosa. Socialmente ni económicamente, existencialmente sí, amigo. ¿Por qué? Según yo, porque así me conviene pensar, ¿no? Hay gente que se ha topado con mi vida y ha orientado su vida para bien. Yo ya tengo éxito, porque ¿sí me explico? A la gente se ha topado con mi vida y mi vida ha servido para que el de otro mejore. Que a toda madre, ya tenga o no dinero, ya es importante, pero no es esencial. Entonces, lo que yo te propongo es que revises y te acerques con la gente, ¿no? Con nuevas personas. El padrino que te asesoró, pues quizá cumplió una función en algún momento de tu vida, pero ahora necesitas otras perspectivas, otras propuestas adecuadas al momento en el que estás. Pero todas esas propuestas adecuadas al momento en el que estás, insisto, en aras de actualizar, ampliar tu concepto de éxito, va en relación a qué es lo que desees. Es un proceso doble a ese, al menos es mi punto de vista. Todos los lugares como estos, doble A, todos son lugares de entrenamiento para vivir nuestra vida. Hay un momento en que sí tienes que sacar la cabeza, ¿no? Tienes que ampliar tu vida, es decir, tienes que destetarte del grupo. Pero antes de que te vayas, no te ha sido. Ahorita pues para variar, no traigo carro. Y pues digo, ¿no? Ya ves que llegas con un carro decente. Y entonces donde hay pluma, pues pásele, señor. Pero llegas con un carro viejo y te revisan hasta los dientes, ¿no? Entonces estaba yo en Cuernavaca, pues ahorita ando en taxis, en rutas, caminando. Cañón, porque a ti te está... ¿Cómo es posible que incluso en doble A, mira, este señor tiene 20 años en doble A y mira qué tenis trae? Cuidado con esas apreciaciones, desde mi punto de vista hay que tener mucho cuidado, porque el concepto de éxito existencial hay que diferenciarlo del éxito económico y social. Yo propongo concretamente que aquel que enfoca una personalidad bastante. son palabras. La personalidad es nuestra forma en cómo nos relacionamos a través de los personajes. Soy taxista, ¿no? Y soy terapeuta, soy abogado. Cada persona
personaje es practicado de una forma individual y esa es la personalidad. Me explico. O sea, un oficio es un personaje, ¿no? Tu taxista, ¿qué oficio tienes? ¿Qué trabajas? Contador. Entonces, el contador es un personaje. Y hay muchos tipos de ser contador, esa es la personalidad. Ahora, la compañía, que es el antídoto frente a la soledad, que es el de los males y de una de las causas del alcoholismo y de todos los agravios humanos, la mayoría. La antítesis, lo contrario de la soledad es la compañía. Entonces la verdadera pregunta es, ¿cómo entablar relaciones genuinas entre nosotros si solamente nos relacionamos desde el ámbito de la personalidad? La respuesta es relacionándonos no desde los personajes, sino como personas al mismo tiempo. Para esto necesito decirte que necesitamos desarrollar una mente para yo quiero, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, pero al mismo tiempo es otro. Es decir, se diría fácil, pero es como una mirada objetiva al mismo tiempo que subjetal. Es decir, la respuesta a tu inquietud sería practicando las relaciones como personas, no desde la personalidad. Entablar relaciones genuinas con la gente es mostrarnos lo que aquí se hace. El apapacho, mostrarse sin... ¿Conoces El caballero de la armadura oxidada? El librito, el cuento. O sea, lee ese librito, es un cuentito ahí así. O sea, el que no muestra su fragilidad, el que nada más muestra su personaje, su autoimagen, su personaje, su botarga, decía yo, ¿no? La sociedad nos exige que nos relacionemos con botargas, es decir, con personajes. Y así debe ser, es el mundo del César, dirían los religiosos, al César lo del César, y al ser lo del ser. El César nos exige, ahorita por ejemplo, el personaje que vengo a practicar con ustedes, pues es de la gente que del oficio, que tengo que irradiar seguridad y hablar de lo que ustedes crean o se den cuenta que sé de lo que estoy hablando. Verlos a los ojos, motivarlos, concentrar su atención genuina, ¿no? Mi narcisismo hace que necesito que todos o la mayoría me oigan sin simular. A veces lo logro. Pero es a través del personaje en el que tengo ahorita. Pero tú no sabes mis miedos, no sabes mi persona, solo ves mi personaje. Si quisiera yo acompañarte y dejarme acompañar de ti, tendría yo que bajarme del personaje, quitarme la botarga y practicar lo que Silvio Rodríguez, el poeta cubano, decía, quitarme el rostro, doblarlo y ponerlo encima del pantalón. Sí, porque hay veces en las que es como dice usted, se toman muchas personalidades. Yo aquí puedo ser alcohólico drogadicto, en el trabajo puedo ser contador, en mi casa puedo ser el hermano mayor. Entonces se toman, Exacto, hay veces que se soy? toman muchas personalidades. Gracias, mira, en ese vacío, cuando te quitas, te entiendo, las palabras es lo de menos, pero creo que le entendimos. O sea, finalmente, ¿quién soy? ¿No? Si tengo todas esas identidades, todas las identidades son parciales, es lo que te estoy oyendo. Todas las identidades son parciales. En donde todos estamos parejos es en el vacío, donde todos lo respiramos, en donde todos nos damos cuenta de que lejos, más allá de las personalidades, no queda una diferencia sustancial. Octavio Paz decía que la vivencia creativa, el darnos cuenta y ser creativos, el acto poético resultaba del vacío de identidades, del vacío de personalidades. Justamente en ese inexplicable momento, imagínate tú sin identidades, ¿qué queda? Es una excelente pregunta. ¿Qué queda sin mis personajes? ¿Dónde quedo yo sin mis personajes? ¿Quién soy sin ser trío, sin ser terapeuta, sin ser abogado, sin ser hombre, sin ser gay, sin ser travesti o lo que sea? ¿Quién soy sin identidades? Espérame. Soy respiración. En una película que parece churro, pero no lo es, y la
puedas ver. Es una película que parece un churrito, pero no, se llama El Camino del Guerrero. Es un chavito atleta que al final de la historia, el chamaco rejego es entrenado por alguien que sabe, ¿no? Y finalmente está haciendo una posición de, ¿cómo se llama? Con el Cristo, ¿no? De las barras. Y él se pregunta, ¿quién soy? Lo que acabas de decir. Y él se responde, lo que está ocurriendo. Soy el sonido del avión. Soy parte de la vida. Soy algo que trasciende a mi comprensión. Y que era el acto creativo de la respiración, de la meditación, que era, se asoma fuera del yo. Se requiere un lenguaje poético para seguir avanzando en esta parte, amigo. Ya no es explicarte por qué es el vacío, pero sí en esta frase de Octavio Paz nos acerca. El acto poético surge del vacío, y no solamente escribir poesías, el vacío del yo. Por eso allá en las haciendas, ahí se abren espacios. Estrellas y, pues ahí están. Ay, mira, pues, ¿qué pasa frente a Bellas Artes? Dice, ay, güey, no estaba. Como peces, mi querido amigo, como peces. Yo me acuerdo que cuando yo chiquito, yo soy de Acapulco. Entonces iba yo al malecón. Ahorita ya Acapulco ya no es nada, ¿no? De lo que fue. Pero me acuerdo que lanzaba las carnadas ahí, y había unos pescaditos así que eran aguijones, se llamaban. Entonces yo me acuerdo que pues, a mí me daba mucha tristeza ver los peces, ¿no? Ya los sacaba y tras, ¿no? Brincan ahí Entonces le quitaba yo el ganchito, el anzuelo, ya con la boca fuera del agua, como cuando estás en la hacienda, ¿no? Y entonces cuando regresaba yo al agua, se hacía así. Y muchos años pensé, no en ese momento no, pero ya después recordando esa fotografía de mi corazón, digo, si ese pez fuera como el humano, después del sustote que le hice pasar, regresó al agua y pensaría, chingado, pues ando buscando lo que me rodea. ¿Y sabes qué bueno que me acordé? ¿Y sabes por qué el éxito de las drogas, sobre todo la piedra? Es un efecto, ¿sí lo conoces? Te sacan el yo. Así había en un lugar, fíjate, hace muchos años también, ya ahorita ya había un cuate que era en un anexo, pero de los malos, de esos que se subían a decir todas las maldades, pero ufanándose de su maldad. Y grandote y feo el cabrón, ¿no? Entonces a mí a ver usted, o sea que yo fuera su padrino, su asesor, y dije, puta madre, y luego otro. Entonces ya salió ahí al patio del lugar, pero enorme. Entonces dije, siéntate, ya sabes que había no es nada profesional, es centrado me llegaba como por acá, imagina. Y me dice, padrino, me quiero morir. Ya me quiero morir, ya de veras, ya me quiero, de la neta, ya me quiero chingar a su madre, ya quiero morir. Y yo en ese tiempo tenía, pues, un año en esto, ¿no? O sea, estaba yo en esa euforia, dice, pues yo soy el padrino estrella, tengo que decir algo que lo que saque, pues, ¿cómo? Pues,
Y espérame tantito. Y voy a la cafetería, dije, fui por un café, pero en el transcurso dije, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Algo le tengo que decir. Mi protagonismo, ¿no? Pues chinga, pues. Entonces, ya que regreso con el cafecito y que le digo, cierra los ojos, ¿no? Y así ya de mi tamaño, ya sentado, ya cerró los ojos, se lo obedí. Pues gánate la muerte, hijo de tu rechingada madre. Y métase a la sala, ya sabes cómo es, ¿no? Y métase a la sala. Se paró y se fue, metió a la sala. Yo dije, pues a ver qué pasa. A los 3 días, Roberto, a los 3 días, 3, 4 días que volví a ir, yo dije, puta, a ver si ahorita no me hace algo, ¿no? No, ya estaba, ya sabes, en el servicio que hacen, ¿no? Barriendo, y dice, padrino, padrino. No llegan a que quieres ¿qué te tomas? Ay, no, yo nada más un pintadito. Y Nada más el abono a la intervención es justamente eso. Cumplir al horario, tocar la campana puntualito, mirar el reloj, etcétera. Todo eso nos va dando estructura y los que nos sirvió en su momento y nos dio la famosa nubecita, que nos trepamos en la nubecita rosa y todo marcha bien, justamente con relación a nuestro concepto de éxito. En ese momento de la nubecita rosa somos exitosos, por lo menos en este ámbito. Obviamente que se tiene que replicar en nuestra vida diaria. Y yo creo que la propuesta sería darnos cuenta en qué momento ya no se está cumpliendo el objetivo de esa estructura que nos ha dado el grupo a través de esos 3 legados: unidad, servicio y recuperación. En qué momento ya no se está cumpliendo el objetivo, pero allá afuera, en nuestra vida diaria. Y yo creo que eso sería una base para pulsar en qué momento estamos practicando y en qué momento ya se nos ha olvidado y hemos vuelto a ese orgullo que no nos lleva a ningún lado. Sí, gracias doctor, yo te lo diría en esta siguiente frase, tu inquietud acerca de que te dijeron que de aquí no salieras, ¿no? Por un rato. Una estructura con alma, priorizando constantemente. Una estructura con alma, priorizando constantemente. Si tú tienes una estructura que no te gusta, que no tiene shine, que no tiene brillo, que no tiene alma, serás, como dice Rogers, un autómata eficiente pero angustiado. O sea, una estructura con alma es tener escuela, trabajo, familia, amigos, grupos, pero esa alma, o sea, que te guste, que le encuentres brillo, motivación. Tú puedes hacer lo correcto según quién. Al principio sí es según tu coach, tu padrino, tu terapeuta, tu asesor, porque necesitas una orientación. En el proceso del apadrinamiento no puede ser lo mismo de alguien que acaba de llegar que alguien que lleva un tiempo y ves después. También el padrino tiene que tener el timing y el talento para ir percibiendo el momento del otro, ¿no? Pero entonces, una estructura con alma implicaría eso, que te guste más o menos te guste tu vida, que haya improvisación, que haya reto, que haya pasión, que haya reto, sobre todo reto, ¿no? Y priorizando constantemente. Nos dicen, primero es lo primero, pero ojo, no siempre lo primero es lo mismo, varía con el tiempo y con nuestras circunstancias, ¿no?
Gracias. Sí. Compañero, es la última pregunta. Si Por favor, sí. Gracias. Ay. ya no alcanzaste. Referente a la duda que yo tenía de lo que tú dijiste cuando comentaste quién soy yo cuando hablo, Sí. la cuestiona la situación principalmente cuando tú hablas, si estás en un estado subconsciente o consciente, que eso mismo te lleva a tu estado de ser o nerd, que eso mismo te lleva a una situación de que cuando tienes un ser o en la circunstancia de la que tú te encuentras, es como tú hablas o es como tú hoy vengo feliz y quién soy yo, bueno, en mi ser o en mi consciente vengo feliz y es quién soy yo quien hablo. Sí. Omar feliz y esta situación. Así es, sí. Y el subconsciente o el nerd, hoy vengo enojado, hoy vengo molesto y hoy te voy a hablar feo, ¿sabes qué? No me estés chingando, no quiero que me hables. Esa era la duda que referentemente yo tenía hacia quién soy cuando hablo. Sí, por eso se ha inventado el lenguaje científico, el lenguaje terapéutico, en diferentes discursos que pretenden, ¿no?, solventar esa posibilidad, es decir, ser objetivos. No, imagínate dar una información de la historia o de una descripción de una situación según el estado de ánimo de la gente. Imagínate que no existiría el mundo académico. Entonces, tú vas a una universidad, escuchas la información académica independientemente del estado de ánimo del profesor. En eso tienes razón, ¿sí? Entonces, la cuestión de quién es el que habla cuando hablo yo se refiere a eso y a mucho más cosas, ¿no? A mucho más. Por eso, por lo que estás diciendo, incluso es la gran dificultad para transmitir la experiencia, ¿no? La gente, lo que ha dado mucho resultado, y ustedes y yo lo sabemos bien, es hablar de la experiencia propia y soltar para que el otro se identifique o no. Pero la intención de mencionar eso, de quién hablo cuando hablo yo, es para recordar lo que ya todos hemos vivido al estar en estos lugares, que es cuando nos damos cuenta que el otro, cuando habla el otro, está hablando de mí, ¿sí? Es una experiencia egoreductora y nos hace, ni siquiera intelectualmente, ni nos damos cuenta, pero nos hace empezar a sentirnos menos solos, porque el otro está hablando algo que yo he vivido o que yo he sentido. Entonces ese sentimiento de soledad disminuye. Es la gran magia de los grupos de mutua ayuda. O sea, que una cosa que se entienda, porque una cosa es la enfermedad del alcoholismo o la droga y otra cosa es el problema emocional. Porque muchos, cuando dan este tipo de pláticas, mucha gente se va con la finta y dice, pues mira, pues dijeron durante un tiempo vamos a estar dentro del grupo y ya me doy de alta yo, ¿no? Y después regresan peor. Entonces, ¿cuál es la parte fundamental en eso? O sea, yo no es torito, está bien, es una aclaración porque sí se ha ido mucha gente a través de que muchos terapeutas dicen, no, tú vive la vida y ve para allá y ve para acá. No, vamos a ver el grado de la enfermedad, ¿no? Sí, lo que se debe practicar cuando se asiste a los grupos de mutua ayuda son experiencias egoreductoras constantes. Decía, según tu circunstancia ese vas a hacer. ¿Qué es lo que dan los grupos? Deben dar los grupos de mutua ayuda. Es muy bueno tu comentario porque me da pauta a comentar lo siguiente. Tú vete a donde quieras, siempre y cuando puedas obtener lo siguiente.
experiencias que te relativicen tu yo, o sea, ego-reductivas, que veas que el otro, ¿no? Que haya experiencias que relativicen tu sufrimiento. Uno, que tenga sentimiento de pertenencia, es decir, somos del grupo fulano, soy de este grupo, la pertenencia, lo que no hubo familiarmente quizá lo encuentres en el grupo ya de adulto. Tres, la posibilidad de hablar sin el personaje, es decir, tus emociones, más allá de tu personaje laboral, familiar, económico, social. Cuatro, que haya rituales, ¿sí? Que te den esa sensación de que hay continuidad en las cosas y repetición que te da seguridad. Si tú esos factores que estoy mencionando los encuentras en cualquier otro contexto, adelante y avísame dónde es para ir yo también. Ahora, el hecho de, el comentario es de no es alejarse, ¿no? De AA, por supuesto que no. Es actualizar tu presencia en AA. Esa es la diferencia. Y mi comentario iba en ese sentido, nada más. Obviamente, ¿no? Esa práctica ego-reductora debería ser, ¿no? Y es que bueno que lo dices porque es una invitación a todos nosotros, ¿no? Para que no se nos olvide nuestra fragilidad. Decía yo, apenas nos reponemos y se nos olvida nuestro tamaño real. Por eso Elis Regina, una cantante brasileña, tú saben que en Brasil la música es poesía. México dicen es color, ¿no? En Brasil es música, Europa es historia, Estados Unidos es eficiencia, y Japón es silencio y sabiduría. Pues Brasil se distingue por su poesía en sus letras, en su música, y Elis Regina fue como la Janis Joplin brasileña, incluso murió de alcoholismo. Y una de sus rolas dice esto que viene al caso por la excelente intervención tuya ahorita. Dice, para hablar con Dios, como metáfora, ¿no? Habrá que apagar la luz, callar la voz y comer el pan que el diablo amasó, para después, desde mi tamaño real, alegrar mi corazón. Esa necesidad de frecuentemente regresar a nuestro tamaño real, esa es la oportunidad de grupo. Y quien se aleja de ese asomarse a nuestro trabajo real, nos vuelve a embargar la soberbia, la autosuficiencia, la conmiseración y el egocentrismo. Totalmente de acuerdo. Entonces mi invitación al compañero, que no sé si fuiste tú, ya se fue ya. Bueno, pues vemos una reflexión. Yo siempre he dicho que si no hay reflexión, valió un cacahuate la reunión, ¿no? Entonces, generalmente estas exposiciones son para darnos cuenta, ¿no? Esta noche se ha hablado del yo interno, se ha hablado del grupo visto desde otro punto de vista, y yo creo que una de las cosas más importantes de esta personalidad adictiva, porque es una personalidad adictiva, es es una oportunidad que no cualquiera lo tiene para afianzar esta parte de la personalidad, que quién sabe en qué pasón la dejamos, y que aquí se nos ayuda por medio de la literatura, de los principios de apadrinamiento, de la acción y de la fe, a encontrarnos a nosotros mismos. Pero transmitir positivamente este mensaje de vida. Donde están totalmente invitados todos, sí les pediría
yo les pediría por favor que no se vayan. Primero la séptima, ¿no? Porque si no... ¿Quién va a llevar a cabo la rifa? Bueno. La séptima. Mientras pasan la séptima, viene. A todos buenas noches, mi nombre es María y soy alcohólica. Hola María. Le vamos a dar paso a la rifa y el tercer número es el ganador. Y ahí viene el